Capítulo 9. La conducción técnica, económica y eficiente. La operación profesional de un vehículo depende de la capacidad de desempeño, comportamiento o habilidades que tiene el conductor. Es importante tener en cuenta que la clave para la competitividad en la industria consiste en reducir los costos de operación, es decir, reducir costos de combustible y mantenimiento. Aplicar la clave de los buenos hábitos de manejo reduce hasta en un 10% o más el ahorro de combustible para el consumidor, es decir, ahorro de dinero, menos compra de repuestos y más posibilidades de competitividad. En el momento de cambiar o comprar otro vehículo, también representa ahorro para el Estado, puesto que se evitan gastos innecesarios. Compra del petróleo. Ese dinero es el que el Estado utilizaría en la inversión pública, construcción de hospitales, carreteras, fuentes de empleo, entre otras. Fuerzas que intervienen en el desplazamiento del vehículo. El conocer cuáles son esas fuerzas de desplazamiento es importante para lograr el máximo rendimiento del motor. Estas fuerzas son: la resistencia aerodinámica, es la fuerza que afecta el movimiento de un vehículo. La resistencia aerodinámica se divide en dos fuerzas menores. La fuerza de sustentación, es la fuerza vertical al movimiento del vehículo. Es la fuerza que le permite a los aviones sostenerse en el aire y a los autos de carrera se les coloca un alerón para que no se levanten en el aire. La fuerza de arrastre es una fuerza opuesta al movimiento del vehículo. Está en función del coeficiente de arrastre. En este caso, la velocidad de desplazamiento del vehículo depende de la densidad del aire. Otras fuerzas de desplazamiento son: resistencia al rodamiento. Es la resistencia al movimiento que se produce por la fricción al contacto de las llantas con la superficie de rodamiento o calzada. Esta resistencia depende de la resistencia y del factor de rodamiento, del peso del vehículo y la aceleración de la gravedad. Resistencia por pendiente. Es la marcha de un vehículo en una pendiente hacia arriba o hacia abajo. En cada una de las situaciones el conductor maniobra de forma adecuada, ya sea para acelerar más y subir la cuesta o compresionar si va hacia abajo en un aumento de velocidad. Resistencia por inercia. Es la fuerza que necesita vencer el conductor para cambiar la velocidad. Esta fuerza depende de la masa del vehículo. Fuerza centrífuga. Es la fuerza que tiende a sacar de su trayectoria a un cuerpo que ejecuta un movimiento curvilíneo. La inclinación de la fuerza es hacia la derecha si la curva es hacia la izquierda. Y si la curva es hacia la derecha, la inclinación de la fuerza es hacia la izquierda. Es importante tener presente que la velocidad debe disminuirse al ingresar a la curva, aunque la carretera representa el peralte, que contrarresta la fuerza. Si la velocidad en la curva no es la adecuada, el vehículo siempre tenderá a salirse. Curvas, características del motor. Son datos que informan sobre el comportamiento del motor. Estas aparecen de forma analítica o digital en el tacómetro. La fuerza que llega al motor se transmite a las bielas y el cigüeñal. Posteriormente, el movimiento rotativo de los pistones pasa a la caja de velocidades y luego a las llantas. Lo anterior produce lo que se llama par torsional. El tacómetro de un vehículo puede incluso informar el nivel de energía que se pierde durante el friccionamiento de un motor. Diagramación de velocidades. El embrague o el clutch son los encargados de transmitir el par torsión y la potencia. Esta llega a las llantas, pero antes de que la operación llegue a las llantas es controlada por la caja de velocidades y el diferencial. La primera, segunda y tercera velocidad abarca hasta los 40 km por hora. La cuarta, quinta y sexta abarca desde los 20 hasta los 100 km por hora. La velocidad de todo vehículo está relacionada con la caja y las revoluciones del motor. Si el conductor es eficiente, aplicará la vibración que se requiera según el rango anterior y logrará, además de una condición ergonómica, un óptimo desempeño del motor. El tacómetro o medidor de RPM.
Se presenta en forma de marcador analógico o digital. Este indica los RPM, revoluciones por minuto, o las que el motor está girando desde que el conductor pisa el acelerador o cuando no lo está haciendo. Es un elemento que puede guiar al conductor en el control de la aceleración y potencia del motor para obtener eficiencia y economía. Los rangos de aceleración se determinan de la siguiente forma: 750-900 mínimo, 1500-2000 inicia aceleración y marcha, 2000-2500 segunda velocidad, 2000-2800 tercera velocidad. Es importante mantener una oscilación no menor a 2000 ni mayor a 2800. El cambio progresivo de velocidades. Desde el momento en que empieza a moverse el auto, debe hacerse de forma progresiva el cambio de velocidades. No se debe revolucionar la velocidad del vehículo porque esto provocará un consumo innecesario de combustible. Las primeras velocidades se pasa con las más bajas revoluciones, hasta llegar a 100 en las velocidades superiores. El manejo en ciudad. El cambio de velocidad en la ciudad debe darse en forma progresiva y debe mantenerse en las formas altas. Todo conductor eficiente debe frenar con anticipación, no de forma brusca, ya que así ahorrará combustible. Debe dejarse que el motor baje lentamente de revoluciones para cambiar a una velocidad más baja, y utilícese la compresión del motor para cuidar el sistema de frenos. En la carretera, el consumo de combustible se puede reducir si se mantiene una velocidad no mayor a 90 km por hora. Si se aumenta la velocidad, la resistencia al aire aumenta y esto genera más consumo de combustible. La velocidad del motor no debe sobrepasar los 300 RPM. Selección adecuada al tipo de operación. La selección del vehículo depende del tipo de operación que se necesite, es decir, si se desea transporte de carga se necesita un vehículo con un motor que proporcione tracción o poder de arrastre y no que ejecute velocidad. En cambio, si se necesita conducir a velocidades altas, el motor requerido debe ser menos potente. Lo anterior le permite al conductor velocidad reglamentada en rango óptimo, ahorro de combustible, menor desgaste en las piezas, potencia para rebasar en caso necesario. Conducción económica. Se conceptualiza como la conducción que permite un consumo mínimo de combustible. Se consideran para ello los siguientes aspectos. Pie de pluma. El acelerador es el elemento que controla el consumo de gasolina. Por eso es necesario acelerar solo lo necesario. Anticipe siempre lo que puede suceder mientras va en la vía. Indica a los peatones y conductores las acciones que pretende realizar. No se detenga en forma súbita. Si llueve, sea más precavido. Guarde su distancia. Conservación de la cantidad del movimiento. Si se aumenta la velocidad, se aumenta la cantidad de energía transmitida al vehículo. Es importante conservar el movimiento del vehículo, es decir, conservar la velocidad del mismo y así obtener menos consumo de combustible. Zona verde. Es la zona que indica el rendimiento óptimo del motor. Este se logra cuando se obtiene el consumo mínimo de combustible. Para llegar a ello es necesario conocer las especificaciones técnicas y operativas presentadas en el manual del vehículo. Se aconseja lo siguiente: realizar cambios cortos de velocidad, acelerar de forma progresiva, no pisar a fondo el acelerador, manejar en las últimas relaciones de caja, dejar de acelerar para bajar la velocidad, operar el motor en el rango óptimo de revoluciones.